Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la jornada de educación infantil Sentir, Jugar y Aprender, mito o realidad. En primer lugar, quería daros las gracias por pasar una tarde con todos nosotros y compartir vuestro tiempo para formaros, para tratar de reflexionar sobre algunos aspectos y también, como no, para aprender de Rafael Guerrero, que va a ser el primer ponente, y también de las compañeras de las escuelas infantiles y de los coles que día a día nos van a mostrar cómo todo esto se evidencia en el aula. Como ya sabéis, para poder certificar esta jornada de educación infantil, tenéis que asistir en directo a las 3 sesiones y también cumplimentar en directo también el formulario que os vamos a enviar a lo largo de esta jornada y que aparecerá en el apartado de mensajería de aquí de este evento. ¿Vale? Y nada más, solamente quería agradecer a todos y cada uno de los centros que han participado en esta jornada y nada, paso a presentar a nuestro primer ponente. Decir que para mí es un lujazo el poder estar hoy y contar con Rafael Guerrero, que está muy ocupado y nos ha hecho un hueco en su agenda. Él es licenciado en Psicología Clínica y de la Salud, también es doctor en Educación y es un gran experto en psicología educativa. Comenzó su trayectoria profesional siendo orientador, como algunos de vosotros, en un centro. Compagina su labor, bueno, eso ya lo dejó y ahora se dedica a atender a todos los casos que van a su consulta, y también es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido, Rafa. Un placer, como ya digo, estar hoy aquí contigo y bueno, nada más, esperamos que todo vaya bien y disfrutéis y aprendáis. Muchas gracias y comenzamos. Bueno, pues muy buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Esmeralda su cariñosa presentación y bueno, y que me haya invitado. La pobre lleva ya unos cuantos años detrás de mí tratando de encontrar un hueco para entrar en una jornada y bueno, creo que ha sido la tercera ha sido la vencida. Así que bueno, al final por cuestiones de agenda no pudo ser en las dos ocasiones anteriores, pero en esta lo hemos conseguido. Así que nada, para mí un verdadero placer estar aquí acompañado por ella y acompañado, por supuesto, por todas vosotras, ¿no? Bueno, pues tengo el honor de iniciar estas jornadas y voy a tener el súper placer de estar durante hora y media prácticamente, ¿no? Que tengo hasta las 6:30, que luego vienen mis compis con los talleres y la parte práctica. Casi durante hora y media hablando de algo que a mí me apasiona, como es la neuroeducación. Pero siempre que hablo de neuroeducación digo lo mismo, ¿no? Suelto este tinte subjetivo, que es que a mí es el mundo del cerebro, ¿no? Y hablaremos mucho, ¿no?, de unas estructuras cerebrales y hablaremos de cómo son los cerebros de los niños que tenéis en vuestras aulas, pero esto es parte subjetiva, ¿no? Reconozco que aquí me decanto, ¿no? Me decanto por la parte de la neuroeducación, por la parte del conocimiento del cerebro, pero ir más allá. Claro, porque aquí estamos reunidos un grupo bastante numeroso, por cierto, de profes, ¿no? La mayoría de vosotras profes de la etapa infantil, pero no solamente infantil, ¿no? Y claro, conocer cómo funciona el cerebro me parece que es fundamental. Muchas de vosotras también os sentís muy atraídas por el funcionamiento del cerebro, por cómo se desarrolla el cerebro y cómo son los cerebritos de vuestros chiquitines, de los pequeños sapiens que tenemos en las aulas. Y ya os digo que no solamente es cuestión de que sea algo que nos interese y que nos suscite mucha curiosidad, sino que creo que es fundamental. Cuando hablamos de crianza, cuando hablamos de educación, hablemos del ámbito más académico, ¿no?, más escolar, o hablemos del ámbito familiar, o hablemos, si queréis, de la sociedad, del ámbito social, me parece que hablar y conocer mínimamente cómo funciona, cómo se desarrolla el cerebro, cómo se conectan las distintas estructuras, pues creo que es fundamental para una buena educación, ¿no? Así que, bueno, volver a agradecer
a Esmeralda su invitación y su cariñosa presentación y agradeceros a vosotras, profes, que después de vuestra jornada estáis aquí, ¿no? Formándoos y bueno, alargando un poquito más la jornada, que si ya de por sí es corta, ¿verdad? Como para encima alargarla. Pero bueno, aquí estáis, ¿no? Y bueno, que quiero especialmente, ¿no? En este año parar y dedicar, aunque sea unos segundos más, a agradecer la labor que estáis haciendo todos los docentes en este presente curso, ¿no? En este curso atípico, ¿no? Que nos ha tocado vivir. Y bueno, quiero agradeceros la labor tan magnífica y sobre todo tan fundamental que hacéis en el día a día, ¿no? Los profesores sois fundamentales en nuestra sociedad. A mí me da mucha rabia que no seáis tan reconocidos, ¿no? como deberíais ser, pero yo lo digo siempre, los profes sois fundamentales, hacéis una labor fantástica de acompañamiento, y ahora hablaremos de algunas de estas cosas, ¿no? De cómo podéis acompañar en el buen desarrollo del cerebro de vuestros alumnos, qué cosas podemos hacer para irles acompañando, iluminarles la luz. Pero este año creo que es un año en el cual, bueno, pues yo me tengo que levantar, os tengo que aplaudir y reconocer la gran labor que estáis haciendo. Y me gustaría, con el permiso de los que no estáis en la etapa infantil, hacer un homenaje un poquito más allá a las profes de infantil, que sé que sois la gran mayoría, ¿no? en estas jornadas. Pero bueno, las profes de infantil sois las únicas del sistema educativo, ya sea obligatorio o posobligatorio. Yo me dedico, como decía Esmeralda, al ámbito universitario, y sois las únicas, las de la etapa infantil, que os encontráis con alumnos que no tienen mascarilla, ¿no? Y habéis decidido, sin pensarlo dos veces, que queréis estar en las aulas, que queréis estar con vuestros niños. Y bueno, pues no me queda más que reconocer vuestro coraje, vuestra valentía y vuestra labor en el día a día. Siempre lo hago, pero creo que este año con mayor motivo aún, ¿no? Así que felicidades, enhorabuena por la labor que hacéis en vuestro día, por el esfuerzo, por este curso tan atípico y bueno, por la adaptación que habéis tenido que hacer, ¿no? Vuestros niños también se han adaptado de maravilla. Los niños de infantil tienen unos cerebros con tal plasticidad que nos han dejado todos con la boca abierta. Yo tengo dos niños en etapa de infantil también. Y bueno, pues la verdad que es un verdadero privilegio, ¿no? Estar rodeado de chiquititos, ¿no? Así que bueno, lo dicho, enhorabuena a todas las personas que estáis apuntadas a la jornada, que la gran mayoría de vosotras estáis en la etapa infantil, y bueno, para mí todo mi reconocimiento y mi apoyo a la gran labor que estáis haciendo. Así que enhorabuena, chicas, enhorabuena. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Haremos una pequeña introducción para ir calentando motores, ¿no? Con las distintas formaciones hablamos de la gestión emocional, y claro, hablar de gestión emocional implica también hablar del cerebro, ¿no? Ahora estamos viendo un cerebro adulto, ¿no? Entraremos en las profundidades del cerebro. Por ahora no lo hago, lo mantengo ahí cerrado, pero cuando hablamos de gestión emocional hablamos de distintos ámbitos, ¿no? Yo siempre digo que el lugar principal donde debemos, como seres humanos, debemos aprender a gestionar la emoción, y fijaos lo que puede implicar, ¿no? Gestión de la emoción, la cantidad de cosas que podemos meter ahí. Ya no solamente es gestionar la emoción de la rabia, por ejemplo, o gestionar la emoción del miedo, sino que es ser consciente de la emoción que estoy experimentando, el poder darle un nombre, ¿no? El poder etiquetar la emoción. Esto que sientes se llama alegría, esto que sientes se llaman celos. El poder darle esa narrativa, el poder dar una explicación metida en un contexto, todo eso, ¿no? Puede ser metido dentro de lo que es gestión emocional, o si queréis la inteligencia emocional, ¿no? El lugar principal, el lugar original donde debemos aprender estas habilidades emocionales, o incluso socioemocionales, sin lugar a dudas, es en casa. Es en casa con mamá y con papá, ¿no? Este es nuestros primeros modelos, ¿no? Cuando venimos a este mundo, como seres tremendamente frágiles, lo cual nos convierte en seres dependientes. Los primeros modelos son mamá y papá. Y
Y vosotras, como profes, lleváis a cabo una tarea de complemento que es fundamental, ¿no? Por eso nos gusta decir que sois figuras de segunda oportunidad, ¿no? Es decir, para aquellos niños, me da igual que tengan un añito, que año y medio, que tengan 5 años, que tengan 8 años, para aquellos niños que tengan o que hayan tenido la gran suerte de tener una mamá, un papá, 2 mamás, 2 papás, una mamá, ¿vale? Me da igual la estructura. Que hayan tenido la suerte de tener unos modelos, unas referencias, que les hayan inculcado, que hayan desarrollado un apego seguro, que hayan desarrollado una suficiente capacidad de empatía, un buen pensamiento crítico, una capacidad de conectar con los demás, porque el ser humano viene a este mundo con la necesidad de conectar con los demás, ¿no? Esto se ve muy bien en el estudio del Steve Face, ¿no? de Edward Trotny. Si hemos tenido la suerte de nacer y crecer en un entorno con mamá y con papá que han desarrollado estas habilidades, la empatía, el pensamiento crítico, la capacidad de experimentar y de poder nombrar nuestras propias emociones, de poder regularnos emocionalmente. Si hemos desarrollado todo eso, las profes sois un complemento estupendo para estos niños. Pero lo cierto es que tenemos un porcentaje muy elevado de la población que no ha tenido esa suerte, o no ha tenido la suerte de llegar a una casa donde mamá y papá, o donde las figuras principales puedan hacer esta labor suficientemente bien, ¿no? Y entonces ahí ya no sois un complemento. Ahí ya pasáis el banquillo directamente a ser titulares. Y entonces a eso nos referimos cuando hablamos de figuras de segunda oportunidad. Dejáis de estar en el banquillo siendo un buen complemento para convertiros en titulares indiscutibles. Y yo rezo, ¿no? Rezo porque las profes y los profes estéis suficientemente formados, sobre todo para este segundo grupo. No tanto para el primero, porque ya tienen unos cimientos suficientemente buenos, pero sobre todo para este segundo grupo que decíamos, ¿no? Que no tengan la suerte de tener una mamá y un papá que haya conectado con sus necesidades, que haya sintonizado con sus emociones, que se las haya nombrado, que se las haya permitido, ¿no? La importancia de legitimar las emociones, que no les ha enseñado estrategias de regulación emocional, que no han basado su crianza y su educación, estos papás, en base a el modelo de los buenos ratos, y así podríamos estar hasta las 6:30, ¿no? Pero sé perfectamente que conocéis, ¿no? Y seguramente estáis poniendo nombres y estáis poniendo caras, ¿no? a estas situaciones que están muy claramente diferenciadas. Ahí, en ese grupo de niños, sois fundamentales. Puedo Perdona, repetir, ahí sois. Sí. Rafa, estamos viendo la primera diapositiva de tu presentación solo. ¿Has pasado? Sí, paso una más solamente, pero Vale, no estoy. Perdona. Ahora mismo sois figuras de segunda oportunidad. ¿Lo estáis viendo eso? ¿Sí? No, estamos viendo el niño que llora. No, pues ya he pasado una más. Rafa, no sé por qué. Dime. Rafa, vamos a volver a compartir. ¿Volvemos a compartir? Venga. Deja de compartir y vuelve. Perdonar, ¿eh? Nada, estos son los temas técnicos, pero vamos, esto ya lo tenemos. Vamos a ver. ¿Estáis viendo ahora sois figuras de segunda oportunidad? No, todavía no. No. Espera un poco. ¿Y qué veis? No vemos. Rafa, deja de compartir y vuelve otra vez al escritorio. Qué raro. Sí, es raro, perdonar, por favor. Ahora lo vamos a solucionar, ¿eh? A ver, escritorio. No. ¿No veis el escritorio? No. No. Vale, voy a intentar de otra manera, ¿vale? A ver, voy a coger solamente la presentación. Otra alternativa es que nos la envíes. Como es todo fotos, pesa mucho. ¿No lo estáis viendo ahora? No. Qué raro. A ver.
Bien. ¿Lo veis? No, mira, podemos hacer una cosa, Rafa. Envíanosla por correo e intentamos desde aquí y nos vas diciendo un poco cuando pasamos. Por lo menos... Porque pesa bastante. Pesa muchas mucho. Fotos. Inténtalo. ¿No la hacéis? No. ¿Salgo y vuelvo a entrar? Sí. Sí, eso es lo que te iba a decir. Te iba a decir, Sí, sal y vuelve a entrar. Venga, salgo y vuelvo a entrar. Disculpad, por favor, las dificultades técnicas que estamos teniendo. Esperamos solventarlas lo más pronto posible para poder seguir la conferencia de Rafael Guerrero. Quisiera aprovechar también la oportunidad que se me ofrece para dar las gracias y agradecer también a las escuelas infantiles que han participado y que queremos darlas visibilidad, y que por eso en esta ocasión también ellas van a exponer, ¿no?, para que el primer ciclo tenga su continuidad. Ahora ya sí, Rafa, ya lo veo. ¿Ahora sí? Sí. Venga, vamos a ello. Vale. Ánimo. Gracias. Vale, Perdonad, Gracias. Sí, perdonad estos problemas técnicos que se nos escapan a nosotros. Bueno, por lo menos a mí. Decíamos, ¿no?, que sobre todo en este segundo grupo del que estábamos hablando, ahí sois figuras de segunda oportunidad y que sois completamente imprescindibles, ¿no? Hay una breve historia que os quiero contar. Fijaos de dónde la saco, de 3 ensayos sobre la teoría sexual de Sigmund Freud del año 1905. Ahí es nada, ¿no? Ahí es nada Freud y ahí es nada el tiempo que tiene, ¿no? Entonces, en este ejercicio que hablábamos antes, ¿no?, de la importancia que tenéis como acompañantes, como guías, como personas que vais iluminando el camino, que vais bien a la izquierda o bien a la derecha de vuestros niños, Freud ponía en este libro la siguiente situación, ¿no? Él hablaba de un chiquitín de 3 añitos, un niño que podría ser perfectamente alumno vuestro, y que está en la más completa oscuridad de su habitación por la noche, y entonces empieza en la cortina a ver un monstruo que se mueve, empieza a ver sombras que se convierten en vampiros, que se convierten en brujas, y entonces el corazón le empieza a latir a 1000. Su sistema límbico se hiperactiva, ¿no? Y entonces en ese momento él le dice a su tía, que está al otro lado en la habitación, ¿no?, está en la habitación contigua, le dice: tita, háblame. Y dice: estoy asustado porque todo esto está muy oscuro. Y entonces, fijaos, ¿no?, qué curioso, ¿no?, lo que le llega a decir la tía, ¿no? Y le dice: bueno, ¿cómo te voy a ayudar, ¿no?, si yo no estoy ahí, si tú no me puedes ver, ¿no? Y dice: no me importa, dice, si me hablas se enciende la luz. Y esto es lo que hacéis vosotras, ¿no? Esto es lo que hacemos las figuras de referencia de estos pequeños sapiens, de estos pequeños cachorritos, de estos pequeños primates, ¿no? Encendemos su luz, a pesar de que físicamente no estemos ahí, aunque habitualmente estamos ahí, ¿no? Pero el hablar, el dar una narrativa, el calmar mediante la voz es fundamental, ¿no? La teoría de la comunicación, en su primer axioma, dice que es imposible no comunicar, pero el segundo axioma viene a decir que es más importante el cómo que el qué. Y creo que esto es tremendamente importante, ¿no?, que nosotros, como figuras de referencia, seamos capaces, mediante la palabra, mediante nuestro tono, de encender la luz de nuestros niños. Sí. Y hay un concepto que es fundamental, que es el concepto de homeostasis. Cuando hablamos de regulación emocional, creo que la homeostasis... Paco, tienes por ahí el micro encendido, creo. Se ha solucionado. Y el concepto de homeostasis tiene que ver con equilibrio, ¿no? Quiere decir equilibrio en griego, ¿no? Entonces, todos los animales tendemos al equilibrio, tendemos a la homeostasis. Lo cierto es que en nuestro día a día, me gustaría decir lo contrario, pero en nuestro día a día estamos más desequilibrados que equilibrados. Estamos más con esa ruptura de la homeostasis que en la homeostasis propiamente dicha, ¿no? Pero estar en la homeostasis
es una auténtica maravilla, ¿no? Estar en calma, estar en equilibrio, estar tranquilos, ¿no? Aquí hago un paralelismo con el magnífico cuento del monstruo de colores de mi buena amiga Ana Llenas. Estar en el monstruo verde es una auténtica delicia. Pero ya hemos dicho que habitualmente en nuestro día a día todos, tanto los niños como los adolescentes como nosotros, nos encontramos con esa homeostasis rota. Pero que esté rota nos implica que tendemos a llegar a ese equilibrio, ¿no? Este es nuestro día a día. Nuestro día a día es que estará un poquito más rota el equilibrio, estará muy roto, pero nos encontramos con que experimentamos distintas emociones, muchas de ellas desagradables, emociones de defensa, y que implican que nos alejamos de ese equilibrio. Emociones como la rabia, como el miedo, como la tristeza. Fijaos que en situación de pandemia y confinamiento la tristeza ha sido una de las emociones más potentes, ¿no? Que, por cierto, es la emoción que peor sabemos gestionar los adultos, con mucha diferencia. Nos hemos encontrado también con emociones como la rabia, con emociones como, bueno, la rabia ya lo había mencionado, la vergüenza, los celos, ¿no? Y bueno, pues estas situaciones son difíciles, pero lo cierto es que necesitamos tener a alguien que nos aporte luz, que nos aporte equilibrio para pasar de esta situación de desregulación emocional a una homeostasis. Importante que tengamos en cuenta que los niños, y cuanto más chiquititos, con mayor motivo lo que voy a decir ahora, los niños no aprenden a regularse solos. Los niños no alcanzan este equilibrio solos. Tiene que haber alguien que esté a su lado y que de manera física, de manera emocional, les devuelva a este equilibrio del que estamos hablando. El vete a tu habitación, tranquilízate y solo cuando estés tranquilo sales. Esto con niños pequeños no funciona. Los niños no se regulan solos. A veces nos puede dar la sensación de que el niño se ha regulado solo, pero lo único que ha hecho ha sido desconectar, lo único que ha hecho ha sido disociarse, lo único que ha hecho ha sido poner en marcha en esa decisión inconsciente que tienen que tomar entre estar vinculados a mamá y a papá o a mi profe, que también sois figuras de apego, como bien sabéis, en estar vinculados a ellos o sentirme mal, prefieren sentirse mal, prefieren tragárselo antes que desconectarse de mamá y papá. Entonces, se desconectan de sus sensaciones, de lo que notan, y prefieren estar conectados a ellos. Entonces, desde fuera los padres decimos, ¡uy, qué maravilla! Le he dicho que se vaya a su habitación a tranquilizarse, a relajarse. ¡Oye, qué maravilla, cómo viene! ¡Qué maravilla, mi hijo! ¡Qué maravilla!, ¿no? Y lo único que ha hecho ha sido desconectarse. No se ha regulado. Tu hijo de 3 años no tiene los poderes, ni la capacidad, ni el desarrollo cerebral como para autorregularse, ¿no? Fijaos, esto es una idea, ¿no? que funciona casi como un mantra, ¿no? Es decir, nos asomamos a las ventanas de nuestras casas o de nuestras aulas y nos encontramos con que todo el mundo dice, querer es poder, ¿no? ¿Ves cómo cuando quieres puedes? Y no digo que no sea así en el 100% de los casos, ¿no? Pero me atrevería a decir que en un porcentaje en muy elevadas ocasiones esto no es así. Nuestros niños quieren, claro, pero no siempre pueden, ¿no? No consiste en que nuestros niños metafóricamente quieran hacer el mimbre, sino realmente sí pueden llevar a cabo y hacer este mimbre, ¿no? Entonces, nuestros niños hacen lo que pueden, igual que nosotros. Nosotros los adultos hacemos lo que podemos. Vosotros en vuestras aulas hacéis lo que podéis. No hacéis lo que no podéis. Hacéis solamente aquello que podéis, ¿no? Y esto, fijaos, la segunda vez ya que nombro a Freud, Freud decía hace ya unos cuantos años que uno en esta vida hace solamente aquello que puede, ¿no? Por eso creo que es importante que seamos conscientes de hasta dónde llegan nuestros límites. Y luego ya para acabar que seguimos en la introducción, chicas, para acabar con esta introducción dando vueltas a la M30, la mirada incondicional. Mirar incondicionalmente a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros menores, a la infancia, en definitiva, es la clave de todo. Mirar incondicionalmente implica no juzgarles, implica no ponerles condicionantes, pero implica responsabilizarles. Y esa es el kit de la cuestión de la mirada incondicional. No juzgarles, no ponerles condicionantes. Yo quiero a mi hijo, yo quiero a mi alumno, yo le dedico tiempo, yo juego con él o juego con ella porque es mi hijo, porque es mi alumno,
porque es importante para él y para ellos. No meto condicionantes. No juego con él porque se ha portado bien en el colegio. No le presto atención porque ha sacado muy buenas notas. Sino que juego con él, le leo un cuento y le dedico tiempo, le dedico atención, a pesar, ¿no? A pesar de que haya tenido un mal día, ¿no? A pesar de que, como mucha gente dice, se haya portado mal, ¿no? Mirar incondicional, hay que mirar incondicionalmente. Y esto es muy difícil, ¿no? Esto es algo que se tiene que trabajar, que se tiene que aprender, ¿no? Y que requiere de mucho cariño, de mucha actitud y, por supuesto, de algo que estáis haciendo vosotras, que es mucha formación. Entonces, ¿por qué es tan importante la gestión emocional? Bueno, pues por muchos motivos. El primero de ellos es porque la historia de nuestras vidas, de cada una de nosotras, de las que estamos aquí en estas magníficas jornadas, comienza aquí. ¿O no? ¿O no? Porque es que Boris Cyrulnik dice que venimos a este mundo antes de nacer. ¿Y cuánta razón? ¿Cuánta razón? Aquí estáis viendo unas ecografías que me pasó mi buena amiga Begoña Ibarrola, donde vemos expresión emocional dentro del vientre materno. Con lo cual, como bien dice Cyrulnik, venimos a este mundo antes de nacer. Nosotros celebramos el día que venimos a este mundo. El cumpleaños es el día en que nacemos y eso es lo que celebramos. Pero el día que nacemos ya tenemos una historia bastante interesante, ¿eh? Bastante interesante. Y donde afectan muchos factores, bastante más de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Los estudios de Vivek Glover, por ejemplo, demuestran la influencia que tiene el ambiente, ya no solamente lo que come mamá, lo que hace mamá y lo que experimenta mamá, que también, que es fundamental, ¿no? Cómo mamá concibe todo esto, el embarazo, si está trabajando, si no está trabajando en qué circunstancias, si está a gusto, si no está a gusto, si está estresada, si no. Todo eso influye, pero no solamente influye la madre, influye el contexto, el lugar donde se desarrolla y cuál es el día a día de esa madre. Por lo tanto, si hablamos de la capacidad, ¿no? Hablamos de lo que es la inteligencia emocional, nos estamos centrando en muchísimos aspectos. Y dentro de la inteligencia emocional, que por cierto es una habilidad aprendida, yo no puedo decir qué suerte tiene este niño de 6 años de tener esta gran capacidad de inteligencia emocional. Bueno, suerte no. Algo habrán hecho sus padres, algo habrán hecho sus profesores para desarrollarlo. Por supuesto que la capacidad genética tiene unas predisposiciones en unos sentidos o en otros que van a favorecer o van a dificultar. Sí, ahí estamos de acuerdo. Pero lo más importante es el ambiente donde nos desarrollamos, la familia, los profesores, el contexto, los adultos que rodean a este chiquitín, ¿no? La tribu, la manada, el grupo. Entonces, dentro de ese constructo que se llama inteligencia emocional, que vuelvo a repetir y subrayar, es aprendido, nos encontramos con que la gran mayoría de esos aspectos que conforman la inteligencia emocional se aprenden. Y hay muy poquitos aspectos que son innatos. Este es uno de ellos. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto, Rafa? Bueno, pues esto es la capacidad de expresar la emoción. Es decir, vosotras, profes de infantil, no les enseñáis a vuestros alumnos a que pongan cara de miedo, a que pongan cara de asco y a que pongan cara de alegría. Eso es innato. Eso es innato en este chiquitín que aún no ha nacido. Ya viene en su genética la predisposición y la expresión facial y la tendencia en una dirección cada vez que yo experimento, y ahora sí, voy a abrir el cerebro, cada vez que en el sistema límbico, que ahora hablaremos de él, se produce, aparece una emoción, es que la cara tiende a ser algo así. Y esto es, como ya sabéis, transcultural. Por eso se puede reconocer y podemos aprender a reconocer emociones en distintas culturas, facialmente, porque es transcultural, porque todos expresamos el miedo de una manera muy, pero que muy parecida, muy similar. Entonces, este aspecto que es la expresión de la emoción es algo que se da de manera innata, no hay que aprenderlo. Ahora bien, el resto de las habilidades que metemos, ¿no?, dentro de lo que es la inteligencia emocional son habilidades que se deben aprender. Y si no se desarrollan, si mamá, papá, vosotras profes no las desarrolláis, no se van a aprender y no se van a poder poner en marcha. Vuelvo para atrás. Es
Decíamos que todo comienza aquí. Bueno, ya hemos puesto un asterisco. No, todo no comienza aquí. Pero estamos en presencia de... Está delante de nosotros un cachorrín, un pequeño primate que tiene unas características. Las características que tiene este chiquitín es que es vulnerable, es que es muy frágil, que es tremendamente inmaduro. Todo él, toda ella es inmadura. Tenemos un cerebro tremendamente inmaduro. Os decía que es un cerebro adulto, que supone en torno a 1.200, 1.300, 1.400 gramos. El peso de un cerebro de un neonato está en torno a 300, 330 gramos, lo que equivale a un cerebro de un chimpancé adulto. Pero lo importante no es el tamaño, lo importante no es el peso del cerebrito de este neonato, de este chiquitín, sino que lo importante es la poca conectividad entre los grupos neuronales que hay. Vale, ¿y cómo vamos conectando los grupos neuronales? Con experiencia. Haciendo cosas, con estimulación, con el tacto, desarrollando los sentidos, desarrollando la motricidad, desarrollando y poniendo en marcha distintas experiencias. Y esto va a ir haciendo que ese cerebro vaya realizando distintos contactos entre asambleas neuronales. Y no solamente es que el cerebro vaya a ir creciendo, sino que el cerebro se va a ir interconectando unas zonas con otras. Y se van a crear ahí una cantidad de carreteras cerebrales espectacular. Pero esas carreteras cerebrales no están hechas. Hay que desarrollarlas. ¿Gracias a qué? Gracias a la experiencia. Y tenéis el famoso caso de Jenny, la niña salvaje, que todas conocéis, y las terribles consecuencias que tuvo el hecho de que Jenny solamente fuera atendida en sus necesidades fisiológicas y no en las necesidades emocionales, ni en las sociales, ni en las cognitivas. Y las consecuencias son terroríficas y son para toda la vida, porque las ventanas cerebrales se cierran pasado ese periodo que nos permite el cerebro para poder aprenderlas. Y si usted no lo ha aprendido en este tiempo, se cierran. Entiendo que usted no las va a necesitar. Y se cierran. Y se cierran. Entonces, este es el neonato que viene con estas características y por eso los chiquitines son tan dependientes de nosotros, ¿no? Bueno, esta es una de las pocas, decíamos, características innatas que nos aporta la inteligencia emocional. La capacidad de expresar una emoción facialmente y la tendencia en una dirección concreta cada vez que yo experimento una emoción determinada que aparece aquí en el sistema límbico. Es decir, cada vez que nuestros niños pequeños experimentan rabia, tienden a agredir, ¿no? Entonces decimos, es que esta niña de añito y medio se porta fatal. ¿Por qué? Porque es que muerde a los compañeros. ¡Qué mal que se porta! Bueno, no se está portando mal. Tampoco se está portando bien. Directamente no se porta. Lo que está haciendo esta niña es manifestar sus necesidades. Y una niña de año y medio que está en una fase donde recibe mucha información a través de la boca, muerde. Su manera de comunicarse, su manera de decir, quiero comunicarme contigo, no sé si para bien o para mal, pero me comunico contigo. Por tanto, no se porta mal. Simplemente es una necesidad comunicativa, es una necesidad de contacto. Joder, pues vaya manera, ¿no? Bueno, es que todo esto hay que trabajarlo. Es que todo esto hay que limarlo. Es que esas aristas hay que trabajarlas. Y esto es inteligencia emocional. El ir etiquetando, nombrando, legitimando, siendo consciente de las necesidades que tenemos y de irlas autosatisfaciendo. Claro, el autosatisfacer una necesidad viene bastante más tarde que en el punto en el que estamos, ¿no? Un neonato tiene la capacidad de experimentar placer y displacer, pero no es consciente de que esto es placentero y esto es displacentero. No es consciente, porque las estructuras cerebrales que se encargan de la consciencia, que es la corteza prefrontal, aún ni siquiera están dadas al botón de activas. No. Esto viene bastantes meses después, debutan bastantes meses después. Por lo tanto, uno no es consciente de que lo que siente es placentero o es displacentero. Cuando yo tengo hambre, neonato, siento displacer. Y entonces, cuando mi mamá me da el pecho o me da el biberón o me da de comer, ese displacer, que es como veíamos antes, ¿no? La homeostasis se ha roto. A medida que yo voy comiendo, voy recuperando el equilibrio. ¿Gracias a quién? A mi mamá, a mi papá, a mi profe.
Por lo tanto, es el adulto quien es el encargado, el llamado a devolver a este chiquitín a su equilibrio. El niño no lo puede hacer, no se puede autorregular. En este caso, fisiológicamente. No puede, no tiene esa capacidad. Y por lo tanto, el niño sentirá placer o sentirá displacer, pero bailará en función de lo que haga el adulto. Si el adulto es negligente, fijaos, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que poquito a poco este estado inicial donde yo puedo expresar emociones, pero no soy consciente de las emociones porque solamente siento gustito o displacer, pero nada más, esto se tiene que ir desarrollando y se tiene que ir complejizando muchísimo más. Bueno, Daniel Goleman tiene un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de analfabetos emocionales. Entonces, ¿qué quiere decir esto de analfabeto emocional? Bueno, pues lo que acabamos de comentar. Es decir, el neonato, cuando viene a este mundo, no tiene ninguna habilidad de lo que conocemos como inteligencia emocional, salvo la capacidad de expresar la emoción, que hemos dicho que esto es innato. En el resto de los aspectos se tiene que ir conectando el cerebro, se tienen que ir fomentando estas experiencias y estas habilidades para que el niño vaya aprendiendo a conectar todo eso y vaya pasando de, vuelvo para atrás con vuestro permiso, de un estado de fragilidad, vulnerabilidad, a dentro de muchos años un estado de autonomía, que no independencia. La independencia en el ser humano, lo siento mucho, pero no existe. Pasamos de la dependencia a la autonomía gracias a algo que conocemos como buenos tratos y que luego hablaremos un poquito más de ellos. Pero el analfabetismo emocional implica no saber qué emoción estoy experimentando. Yo experimento placer o displacer, acordaos del neonato. Pero eso no implica que yo sea consciente de lo que estoy experimentando. Simplemente que me siento bien o me siento mal. Eso es analfabetismo emocional. Yo no tengo la capacidad de conectar con mis emociones. Yo no tengo la capacidad de poder etiquetar y decir, es que esto que me pasa, que lo estoy pasando realmente mal, es porque tengo miedo a X. O porque me da mucha rabia y no tengo esa capacidad. ¿Ustedes, los adultos, me van a desarrollar estas habilidades? Sí, las adquiriré. Y si no, como Jenny, siento poneros un ejemplo muy extremo, pero creo que se ve bastante bien, no las voy a poder adquirir. Jenny no tuvo la capacidad de aprender a regularse emocionalmente. Jenny no adquirió la autorregulación emocional. Es más, Jenny se masturbaba en público, no tenía la capacidad de control de los impulsos. ¿Por qué? Porque nadie se encargó de darle ese cariño, de darle ese amor y, por tanto, de reforzar, de trabajar lo que conocemos como la corteza prefrontal, la estructura del cerebro, la parte frontal que se encarga de la gestión no solamente de las emociones, sino de los impulsos, de los pensamientos, de las cogniciones, en definitiva. Es la parte más humana. Vale, entonces, señor Goleman, ¿qué es lo que hacemos? Si nacemos analfabetos emocionales, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo, bajo mi punto de vista, es la alfabetización emocional. Si usted, querido neonato, no tiene un diccionario donde vengan descritos y con ejemplos las distintas emociones que usted puede sentir, que las experimenta de manera innata y las expresa de manera innata, pero usted no puede reconocerlas, vamos a ir creando, queridas profes, poquito a poco, un diccionario emocional para ir alfabetizando las emociones y que vayamos entrando en contacto con el miedo, con la rabia, con la vergüenza, con la alegría, con la curiosidad, con la tristeza, con la calma, ¿sí? Vayamos entrando en contacto con estas emociones, que permitamos a nuestros niños sentir, experimentar esas emociones y que les enseñemos estrategias de regulación emocional. Eso es alfabetizar las emociones. Claro, esto, como bien sabéis, queridas profes, lleva años. Años. Las que estáis en primer ciclo, estáis iniciando este proceso de alfabetización emocional. Y esto culmina muchos años después. Claro, porque es que el desarrollo del cerebro nos lleva muchos años, ¿no? La mayoría de los estudios llegan a la conclusión de que el cerebro acaba o alcanza su grado máximo de desarrollo en torno a los 25, 27, 28 años. Y Joaquín Fuster, uno de los grandes conocedores del cerebro y sobre todo de la corteza frontal, algo que vamos a llamar ahora el cerebro amarillo, habla de ya entrada la tercera década de vida. Fijaos el recorrido que tenemos, o sea, fijaos la maratón que tenemos por delante. No hay que correr, no hay que correr. Vamos despacio, vamos piano, piano y vamos con buena letra.
Esta estructura, ¿no?, que ya decíamos, ya hemos adelantado que se llama el cerebro amarillo, ¿no?, la corteza prefrontal, es la que se encarga de la gestión de las emociones, de la gestión o del control o del aplazamiento de los impulsos, de los pensamientos, de las cogniciones, de todo el cerebro. Es el gestor emocional, es el CEO, es el director de la empresa, ¿no? Y esta es una estructura que es fundamental que potenciemos, que estimulemos, y se puede potenciar y se puede estimular de muchísimas maneras, ¿no? Bueno, entrando ya directamente en la neuro, hace un par de años desarrollé un modelo que bauticé como el modelo pedagógico de los 4 cerebros. Ya sé que algunas de vosotras ya lo conocéis. No voy a entrar en detalle, vamos a hacerlo de manera muy esquemática porque el tiempo da para lo que da. Pero en esencia consiste en coger el encéfalo, ¿vale?, y dividirlo en 4 grandes zonas. Hay que partir de la base que el encéfalo funciona como un todo. Es decir, no hay 4 cerebros, sino, esto es una metáfora, ¿no?, es una manera pedagógica de poder comprenderlo, de comprender algo tan complejo como es el cerebro, ¿no? Entonces, el objetivo de este modelo que he desarrollado consiste en dividir el encéfalo en 4 grandes zonas que, voy a repetir, están interconectadas, están conectadas las unas con las otras y tenemos que fomentar que estén conectadas. Por eso hablamos del cerebro rojo, del verde, del azul y del amarillo, en este orden, porque este es el orden en el que se desarrollan. Los neonatos son principalmente cerebro rojo, son cerebro de supervivencia, es un cerebro que necesita alcanzar el equilibrio y sobre todo las necesidades de los neonatos, principalmente, no digo que son las únicas, son necesidades de tipo fisiológico. Necesitan ser alimentados, necesitan estar hidratados, necesitan un techo, necesitan no pasar mucho frío ni mucho calor y necesitan una protección física. Eso es lo que necesitan, ¿vale? Por supuesto que el neonato tiene otro tipo de necesidades, ¿no? Por supuesto que experimenta emociones, las experimenta desde el periodo prenatal, hemos visto antes, ¿no? Venimos a este mundo mucho antes de nacer, claro que sí. Pero esencialmente los neonatos son de cerebro rojo. ¿Sí? Bueno, el siguiente cerebro que evoluciona o que se desarrolla es el cerebro verde. El cerebro verde, igual que el rojo, es el cerebro de la supervivencia, es el cerebro más instintivo, es el cerebro más reactivo, podríamos decir, automático, inconsciente. Decimos que el cerebro verde sigue siendo un cerebro automático, inconsciente, pero ya añadimos algo que los reptiles no tienen, que es la emoción. Una serpiente, un dragón de Komodo, un cocodrilo no experimenta ni miedo, ni rabia, ni tristeza, ni alegría. Simplemente experimenta, como decíamos antes en el neonato, placer y displacer. Y tiene ataque y tiene huida, claro que lo tiene. Pero no experimenta, como los mamíferos, como nosotros mamíferos, no experimenta emociones. Y las emociones son información. Y la información es poder. Y es importante, por eso, dentro de la inteligencia emocional, que desarrollemos habilidades para ser consciente de qué emoción estoy experimentando y qué información me quiere aportar. Porque una emoción como es el miedo me aporta información de que hay algo en el entorno que es potencialmente peligroso. La emoción de rabia me aporta información de que algo es injusto o de que no quiero hacer algo que me están obligando a hacer. O no, no quiero dejar de estar en el parque cuando lo que yo quiero es estar en el parque. Y la emoción de tristeza me informa de que has perdido algo. O has perdido a alguien, algo que es significativo, que es importante, que es valioso para ti. Por lo tanto, en estas 3 emociones que hemos visto, el miedo, la rabia y la tristeza, vemos que todas ellas tienen una diferenciación, tienen una función concreta, aunque lo que aglutina todas las emociones es que están encaminadas a la supervivencia. Por lo tanto, cada vez que experimentáis vosotras o vuestros alumnos una emoción, se activa ese cerebro verde, se activa el sistema límbico que está aquí. Fijaos, justo qué casualidad o no, que está en la parte central del encéfalo, está justo en el centro. La emoción está en el centro. Bueno, no lo sé si esto es un mensaje o no es un mensaje, ¿no? Pero lo cierto es que nos encontramos dentro de ese cerebro verde unas estructuras que se llaman las amígdalas cerebrales, que todas las conocéis. Nada tienen que ver con las amígdalas que nos han quitado algunos de nosotros cuando éramos pequeños, y que esas amígdalas se hiperactivan, crecen cuando experimentamos sobre todo emociones de defensa. Vergüenza, miedo, rabia, tristeza, celos. ¿Sí?
Bueno, cuando alguno de vuestros niños en el aula se mueve mucho, es muy inquieto, decimos, es que fulanito no para quieto, es que está hiperactivado, es que es hiperactivo, ¿no? Lo etiquetamos así. Pues fijaos, este comportamiento es reflejo de algo que está ocurriendo en su encéfalo, en concreto en su sistema límbico y en concreto en las amígdalas cerebrales. Resulta que Juanito, resulta que María se está comportando de manera hiperactiva porque sus amígdalas cerebrales están hiperactivadas. Para que vayamos viendo el correlato que hay, ¿no?, entre lo que ocurre dentro del cráneo, le viene el nombre de encéfalo, dentro de la cabeza, y nuestras conductas y nuestros comportamientos. El siguiente cerebro tiene que ver con el cerebro de los pensamientos, de las cogniciones, de las ideas. Ese es el cerebro azul, que ya pertenece al neocórtex, ¿no? Sería esta estructura. Todo esto de aquí es neocórtex, ¿vale? Y la parte trasera, las 2/3 partes del neocórtex, es lo que llamo el cerebro azul, el cerebro de las ideas, el cerebro del almacenamiento de toda la información. Todos los conceptos que tenéis, los tenéis almacenados en vuestra memoria a largo plazo, que corresponde con el cerebro azul. Y luego ya, en último lugar, alcanzamos, desarrollamos lo que conocemos como cerebro amarillo, o la corteza prefrontal. Este es el cerebro del futuro. Este es el cerebro que nos permite ir al futuro, que nos permite concentrarnos. Vuestros niños en la etapa infantil, sobre todo los más chiquititos, no se concentran, atienden. ¿Atienden en base a qué? Atienden en base a estímulos que son atractivos. Y es decir, es la tarea, es el estímulo, sois vosotras las que captáis la atención de vuestros alumnos. En cambio, a medida que van cumpliendo años, a medida que se va desarrollando el cerebro, pasamos de tener una atención que es de cerebro rojo y que es puramente instintiva, puramente reactiva, es decir, es la tarea quien capta al niño y no el niño quien capta la tarea, y en esa evolución que hemos ido haciendo de rojo a verde, azul a amarillo, llegamos a otra función psicológica que es aprendida, que no es innata como la atención, que es la concentración. Y tendemos a utilizar atención y concentración como sinónimos, no lo son. En la atención es reptiliana, es reactiva, no es aprendida y es la tarea quien me capta a mí, mientras que la concentración es una función ejecutiva que debo aprender y, por tanto, me deben estimular, me deben trabajar. La concentración soy yo quien capto el estímulo, no es el estímulo quien me capta a mí. Y esta tarea de captar nosotros voluntariamente y conscientemente el estímulo es una tarea ejecutiva, es una tarea exclusivamente del ser humano. Ahora bien, podríamos convertir todo este modelo, ¿no?, el modelo pedagógico de los 4 cerebros, lo podemos convertir, lo podemos traducir en un lenguaje de niños. Digo, claro, claro que sí. Entonces voy a coger una varita mágica, tengo por aquí muchas de mis hijos, vamos a coger esta, y entonces lo que voy a hacer ahora mismo es que os voy a convertir en niños y en niñas, que estáis muy acostumbradas, porque esto es vuestro día a día. Os voy a convertir en niños y en niñas, ¿vale? ¡Cling! Bueno, queridas niñas, queridos niños, os voy a contar una historia que narra la vida de este edificio que estáis viendo aquí. Vamos a llamarlo el edificio cerebral, porque como estamos hablando del cerebro, queridas niñas, nos encontramos con que el cerebro podría ser como un gran edificio que tiene 4 plantas. Entonces, fijaos, os voy a ir presentando a los distintos personajes que viven aquí. En la parte de abajo vive nuestro amigo Coco. Es el sótano de este edificio cerebral, niñas. Y ahí nos encontramos con que Coco lo que refleja sobre todo es supervivencia. Lo único que le interesa a él es sobrevivir. Lo único que le interesa es comer cuando tiene hambre, beber agua cuando tiene mucho calor y se está deshidratando, estar a una temperatura estable y tener un lugar donde pueda descansar, donde pueda dormir. Eso es lo único que le interesa a nuestro amigo Coco. Ahora, en el piso de arriba, queridas niñas, nos encontramos con que vive Rati. Rati es una tierna ratita que a lo largo de las 24 horas que tiene el día experimenta todas y cada una de las emociones que os podáis imaginar. Cualquiera. Con lo cual de repente está muy alegre, está muy contenta, al cabo de un rato se enfada, luego siente mucho orgullo y luego siente mucho miedo y tristeza. En la parte de arriba, en el piso de arriba, vive nuestra amiga Data. Y Data es como, ¿cómo diría yo? Como una biblioteca andante. Cualquier duda que tengáis, se la preguntáis, y estoy seguro que la sabe. Le preguntáis por los ríos de Nigeria y se lo sabe. Es una cabecita espectacular, espectacular. Esta es nuestra amiga Data.
Y luego en el ático, queridas niñas, os encontráis con nuestro amigo Bali. Bali viene de balanza, porque es muy importante el equilibrio en esta vida, ¿verdad? Fijaos, igual que el resto de los habitantes de este edificio cerebral son animalitos, el cocodrilo, la rata y la chimpancé, Bali es una mezcla entre la balanza, de ahí viene el nombre de Bali, y luego también el director de orquesta. Porque Bali es el personaje dentro de este edificio cerebral que se encarga de coordinar, de gestionar y de poner en común a todos los habitantes de este edificio cerebral. Por lo tanto, como decía Daniel Siegel cogió una mano y decía, bueno, vamos a reflejar en la mano cada una de las grandes partes del cerebro. Y decía, en la palma de la mano tenemos el cerebro rojo, el cerebro más instintivo. El dedo gordo simbolizaría la parte más emocional, el sistema límbico. Y luego el neocorte serían los 4 dedos de arriba. Los más extremos, el índice y el meñique, serían el cerebro azul, donde vive data con toda la información, y luego los dos dedos centrales serían la corteza prefrontal, el cerebro amarillo, el cerebro más ejecutivo. Si cerramos la mano, tenemos un cerebro conectado. Y esto es una auténtica maravilla, chicas. Encontrarnos con niños y niñas en nuestros entornos, en nuestras clases, que tienen su cerebro conectado, es decir, que Coco está en contacto con los distintos personajes, con Rati, con Data y con Bali, y que hay comunicación entre ellos, eso es genial. Pero en ocasiones, ¿verdad que sí, queridas niñas? Lo que nos ocurre es que nos ponemos muy nerviosas, o estamos muy excitadas porque es nuestro cumpleaños, o resulta que nuestro Coco tiene mucha hambre, o resulta que tiene mucho frío y entonces no podemos pensar y entonces esto es un jaleo, y nos encontramos con la mano abierta, el cerebro está desconectado. Por lo tanto, queridas niñas, cuando Bali trata de hacer un esfuerzo por coordinar a cada uno de los habitantes de este edificio cerebral y el pobrecito mío no lo consigue, el cerebro está abierto. Coco en esta mesa metafórica que hemos planteado, ¿no? Donde Coco está ahí sentado, ahí tenemos a Rati y aquí tenemos a Data y aquí está el pobre Bali tratando de poner orden. Coco está diciendo, ya, pero es que yo tengo mucho frío y tengo mucha hambre. Y Rati está diciendo, ya, yo tengo mucho miedo. Y Data está tratando de encontrar una información que no encuentra. Cada uno está completamente desregulado, no hay homeostasis, se ha roto el equilibrio y el pobre Bali, por más que trata de poner orden, no lo consigue. Mano abierta. Y estoy seguro de que os están viniendo a la cabeza muchos niños, muchas niñas, que buena parte del día están con su cerebro abierto, ¿sí? Con su cerebro desconectado. Ahora bien, cuando Bali tiene la capacidad de poner en orden a Coco, a Rati, a Data, y les da un sentido, y les da una importancia, porque es muy empático. Bali es muy empático, les escucha, les atiende, ¿no? Entonces escucha lo que tiene que decir Coco. Vale, fenomenal. Voy tomando nota, querido Coco. Luego escucha a Rati. Luego escucha a Data. Y cuando tiene toda la información, ¿sabéis lo que hace Bali? Se retira. Se marcha y piensa cuál es la mejor opción. Y no siempre va a ser la de uno, la de otro, la de más allá, ¿no? Pero lo que hace Bali es retirarse con toda la información y dar aquella, o escoger aquella respuesta que sea la más adecuada en ese preciso momento. Pero es capaz de tener el cerebro conectado, es capaz de poner orden, es capaz de coordinar el edificio cerebral. Si os dais cuenta, volviendo para atrás, cada uno de los pisos, ¿no? Cada uno de los 4 pisos tiene unas escaleras que comunican, ¿no? Esas escaleras hay que construirlas, queridas niñas. Hay que trabajarlas. Mamá y papá son los encargados principalmente de trabajar y de construir esas escaleras. Y esto es lo que se conoce como, lo que conocemos como el pegamento cerebral, lo que une un edificio con otro, lo que une el rojo con el verde, con el azul, con el amarillo. Claro. Y esto, ¿en qué se convierte? Esto de pegamento cerebral, que suena también, ¿vale? Pero ¿qué hay que hacer para construir, para hacer ese pegamento cerebral? Bueno, pues el pegamento cerebral es algo que se tiene que hacer todos los días en casa. Y que se tiene que hacer, por supuesto, en la escuela. Y que se tiene que trabajar de una manera muy artesanal y con mucho cariño. Los ingredientes básicos de este pegamento cerebral son muchos, ¿no? Podríamos hablar de la importancia de proteger a nuestros niños. Hablábamos de que el neonato es tremendamente frágil y vulnerable. Es muy inmaduro. Hay que protegerle.
No hay que sobreprotegerle, queridas niñas. Hay que protegerle. ¿Cuánto? Lo justo y necesario. Igual que algunos niños comen mucho y otros niños comen poco y comen lo que necesitan, con la protección pasa exactamente lo mismo. ¿Cuánto hay que proteger a un niño? No lo sé. Pregúntale a él. Igual que le preguntas cuánto arroz con tomate quiere, pregúntale cuánta protección necesita. Vete viendo si la protección que le das es la suficiente o no es la suficiente. Es decir, no conectes contigo, querida mamá, no conectes contigo, querida profe, conecta con él. Conecta con ella, mira a ver si es suficiente. Hombre, ya, pero es que a mí me parece exagerado. Ya, pero es que nadie te ha pedido que lances, ¿no? Tu opinión. No hablamos de nosotras, hablamos de ellos. ¿Qué necesita? A mí me gusta decir que los adultos tenemos que estar al servicio de las necesidades de los niños. Que nadie me malinterprete. Al servicio de las necesidades, no de los caprichos. Todo lo que es una necesidad tiene que ser atendido. Y cuanto más, mejor. No en cuanto mayor grado, mejor, sino cuantas más necesidades sean cubiertas, mejor. ¿Sí? Entonces, el pegamento cerebral está hecho de ingredientes como la protección, de ingredientes como la autonomía, fomentar la autonomía, permitir la curiosidad, permitir la exploración. Son grandes exploradores vuestros niños. Darles narrativas adecuadas, etiquetarles las emociones, ayudarles a regular sus emociones, hacer conciencia de sus necesidades. Pasar tiempo con ellos, tiempo de calidad, fomentar su identidad. La sintonización emocional es otro ingrediente del pegamento cerebral. El ser responsivos, el dar respuesta a sus necesidades es otro ingrediente del pegamento cerebral. Fijaos, la necesidad de ser visto, fundamental. El sentido de pertenencia, pertenecer a la manada, pertenecer al grupo, pertenecer a la clase que tan magníficamente gestionáis y dirigís. Esos son ingredientes del pegamento cerebral. Y que se hace artesanalmente. Esto no se compra ni en Amazon ni en Mercadona. Se hace artesanalmente, con cariño, con tiempo. No se mete un minuto en el microondas. Bueno, esta historia, queridas niñas, y ya, ¡pling!, lo siento mucho, pero volvéis a ser profes, ¿vale? Esta historia que os he contado está basada en un cuento que acabo de publicar que se llama Los 4 cerebros de Arantxa, donde narro la historia de Arantxa, una chiquitina de 3 añitos, que en su cabecita tiene estos 4 personajes, tiene estas 4 necesidades, tiene esas necesidades fisiológicas, tiene esas necesidades emocionales, las cognitivas y la necesidad de poner orden a todo esto, ¿no? La necesidad de tratar de estar cuanto más tiempo en equilibrio, en homeostasis, y no pasar mucho tiempo más del necesario en desregulación, ¿no? Y una de las cosas que quiero reflejar en este cuento, queridas profes, es qué importante es que Arantxa tenga unos papás, tenga un entorno, tenga unos profesores que puedan guiarla, que puedan iluminarla, que puedan acompañarla desde su propia regulación emocional. Por eso hay una escena en el cuento, y no quiero ejercer de spoiler, en la cual Arantxa no se puede regular porque su rati está muy enfadada, pero la clave no es que su rati esté enfadada. Los niños tienen su rati una buena parte del tiempo muy desregulada, muy enfadada, sino que su mamá y su papá también tienen su rati que está ahí haciendo de las suyas. Entonces, claro, cuando mamá, papá y Arantxa tienen a sus 3 ratis ahí enfadándose entre ellas, mal asunto. Mamá y papá tienen que estar desde el vali, tienen que estar desde el equilibrio, desde la calma, tienen que estar desde la regulación, desde la relativa regulación. Claro, nos sentimos como madres, como padres y como profesores afectados por lo que les pasa a nuestros hijos y a nuestros alumnos, claro, pero desde una relativa calma. Yo no puedo exigirle calma a mi hija cuando yo no me he regulado, ¿no? Nunca en la historia de calmarse alguien se ha calmado al decirle que se calme, ¿no? Pero ¿te quieres calmar ya de una vez por todas? Bueno, primero me tendré que calmar yo. Y luego tendré que calmarla a ella, no se calma sola. Los niños no se calman solos. Y ya para ir acabando, por cierto, este cuento, aunque la editorial lo haya catalogado a partir de los 4 años, yo siempre digo que a partir de los 2 añitos se puede trabajar, ¿no? Así que, bueno, creo que es un cuento que está funcionando bastante bien y que sirve, ¿no?, para hacer conciencia de las necesidades que tienen nuestros niños y para entender de una manera metafórica cómo funciona su cerebro y qué necesidades son las que tenemos, ¿no? Como os decía, ya para ir acabando, vamos a ver 5 estrategias o 5 ideas, 5 tips, ¿no? Dicen ahora los tips. Venga, 5 tips para ayudar a nuestros niños a, si os acordáis, ¿no?, a volver a ese equilibrio, a volver a ese sub y baja en relativo equilibrio, cuando estamos con ese sub y baja
totalmente inclinado hacia un lado o hacia el otro, ¿no? La primera estrategia que os planteo es esta que estáis viendo aquí. Fijaos. La simple, digo simple, pero hay que hacerlo, claro. La simple postura o la simple actitud de que cuando yo veo a mi alumno que está completamente desregulado, que está llorando, por la emoción que sea, está triste, está enfadado, hay algo que no entiende, da igual, está desregulado, se ha roto la homeostasis. La simple actitud de acercarme calmadamente, tranquilamente hacia él, hacia ella, llegar, agacharme, ponerme a su altura y mirar a los ojos, no he pronunciado palabra, ya va a hacer que las amígdalas cerebrales que están aquí en nuestro cerebro verde, en nuestro sistema límbico, van a empezar poquito a poco a calmarse. ¿Por qué? Porque me siento en manos de, porque me siento atendido, porque hay alguien que es significativo para mí, no es un cualquiera, es mi mamá, es mi papá, es mi tía, es mi abuelo, es mi profe, quien se acerca y se muestra interesado por mí. Yo a mis alumnos del grado de psicología les digo que es fundamental que entrenen sus habilidades de sentirse interesados por el paciente. Me da igual que el paciente tenga 5 años a que el paciente tenga 47 años. Es fundamental que como pacientes, que como personas desreguladas nos sintamos que el otro se interesa por nosotros, se ocupa de nosotros y se hace cargo de nosotros, aunque sea durante unos segundos. Y esto los niños lo tienen como algo que es una necesidad. Entonces, el simple hecho de que nos pongamos a su altura, les miremos a los ojos, ya es suficiente como para que poco a poco vaya disminuyendo su rati y vaya alcanzando un buen tono Bali. La segunda tiene que ver con legitimar. Todas las emociones deben ser legitimadas. ¿Qué es legitimar? Legitimar es permitir. Legitimar es normalizar, es entender que yo no decido las emociones que experimento, que si veo algún acontecimiento que me provoca esa sensación de injusticia o de peligro, voy a sentir rabia. Si me siento intimidado, voy a sentir rabia. Si alguien se mete en mi zona de seguridad, voy a sentir rabia, más o menos, pero la voy a sentir. Por lo tanto, todas y cada una de las emociones, cualquier emoción que podáis pensar, en cualquiera de sus intensidades, son legítimas. Todas. Acordaos, no hablamos de nosotros, hablamos de ellos. Decía Martin Hoffman que cuando hablamos de empatía, hablamos más del otro que de nosotros. Por lo tanto, para conectar la sintonización emocional que vamos a ver ahora, para conectar con el otro, es importante que me desconecte de mí. Me desconecto de mí para conectar con el otro. Porque si conecto con el otro en base a mis coordenadas y a mis estructuras y a mi edad y a mi experiencia y a mis circunstancias, no te puedo entender. No te puedo entender. Y por eso este hombre dice, pues no lo entiendo. Claro, no lo entiendes porque no tienes la capacidad de descentralizarte de ti y conectar con las necesidades y las coordenadas que tiene tu alumno, que tiene tu hijo. Por tanto, todas y cada una de las emociones se ha de legitimar, normalizar, aceptar, hacerme cargo de ellas. No llores por esa tontería, hombre. Tontería es un calificativo. Por tanto, todo lo que sea etiquetar y todo lo que sea dar tu opinión, lo dejamos para el bar. Las opiniones las dejamos para el bar. Ahí están muy bien, ¿vale? Y ahí debatimos y todo lo que tú quieras. Pero cuando hablamos de uno de nuestros hijos o de uno de nuestros alumnos que está llorando, que lo está pasando mal, no es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Hay que conectar con él. Y lo que para ti es una tontería, que nadie te ha pedido opinión, para él es un gran drama, es un gran mundo, ¿no? Y a veces los adultos, que somos así de negligentes y de crueles con la infancia y con nuestros niños, lo decimos así, ¿no? ¡Ay, madre! Y entonces lo actuamos, ¿no? ¡Ay, fíjate qué drama! ¿Que se ha caído la niña? Sí. Si llora es un drama. Si llora es un drama. Y por tanto hay que acogerlo como él lo experimenta, como él lo vive. Es un drama. Por eso yo siempre animo a que cuando nuestros niños se van a dormir y sienten miedo, ¿no? Los típicos miedos de miedo a las brujas, miedo a los lobos, miedo a los extraterrestres, que nos hagamos cargo de ello. Que lo peor que vamos a hacer es la distracción, como vamos a ver ahora. No, distraer jamás, jamás. Dar un dispositivo tecnológico para distraer o para desconectar de una emoción, como es la rabia, como es el aburrimiento, como es la tristeza, como es el miedo, jamás. Jamás. Hay que conectar con esa emoción. ¿Para qué? Para poder reconocerla, para poder tener estrategias el día de mañana. Entonces,
cuando nuestros niños experimentan esos miedos y nos los expresan, vamos a sentirnos interesados por esos miedos. En vez de decir, cariño, cierra los ojitos y piensa que estás en la playa, cariño, cuéntame ese miedo. Cuéntame, ¿cómo es esa bruja que te estás imaginando? ¿Cómo es? Descríbemela, ¿cómo es su cara? ¿Cómo va vestida? ¿De qué equipo es? Cuéntame, cuéntame. Cuanto más describamos, cuanto más narremos, cuanto más concreto sea y menos difuso sea, mejor conexión cerebral y mejor afrontamiento del estrés. Y sobre todo, que yo tengo la sensación como niño pequeño de que mi padre se está haciendo cargo. Y muchas veces lo que quieren es que estemos ahí, que les escuchemos, que les dediquemos tiempo. Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Entonces, si mi hijo me dice que tiene miedo a las brujas, lo que podré hacer muchas cosas, pero lo que no puedo hacer, lo que no debo hacer es decirle que las brujas no existen, porque ¿quién ha dicho que las brujas no existen? Desde el momento en que la bruja está en el cerebro de mi hijo, existe. Existe. No traigamos razonamientos externos, objetivos, pruebas científicas. No le saco un estudio científico a mi hijo diciéndole que se ha demostrado, la ciencia ha demostrado que las brujas no existen. Mientras exista en tu cabecita, existe para ti. Los Reyes Magos, claro que existen. Y existen en cabezas de personas adultas, claro que existen. En el momento que nosotros creemos que existen, existen. En el momento que un niño experimenta un miedo terrorífico hacia algo que nosotros decimos que no existe, estás yendo en su contra. No te estás haciendo cargo de él. No le estás respetando. Y te dice que tiene miedo a que venga una bruja y tanto que las brujas existen. Te lo está diciendo. ¿No le escuchas? Hazte cargo de él. No etiquetes. No son tonterías. No son exageraciones. Acéptalo como es. Normalízalo. Legitímalo y hazte cargo. Manos a la obra. La tercera. Sintoniza. Conecta. Como si fuese una radio de las antiguas, ¿os acordáis? Cuando teníamos que sintonizar para que se escuchara lo mejor posible esta emisora, ¿no? Pues eso, de eso se trata. Claro, porque dentro de lo que es la emisora o la familia de la rabia podemos hablar de distintas intensidades, de distintas frecuencias que están muy cerca las unas de las otras, pero son diferentes. Son diferentes, claro. Es que no es lo mismo... Ya estoy acabando, ¿eh? No es lo mismo estar molesto que estar disgustado, que estar enfadado, que estar furioso. No es lo mismo. Conectemos con esa necesidad. La cuarta, haceos cargo del mundo emocional de vuestros niños. Haceos cargo del mundo emocional de vuestros alumnos. Tenemos que ejercer de atlas de la mitología griega. Echarnos el mundo de nuestros alumnos a nuestras espaldas. Hacernos cargo de ellos. De ese mundo emocional que no pueden gestionar, que no saben gestionar. Y, por supuesto, a un niño jamás se le debe silenciar, jamás. Lo peor que podemos hacer es silenciar a un niño. Tanto literal como metafóricamente. No se puede silenciar a un niño. No. Al contrario, hay que narrar. Hay que permitirle que exprese. Hay que ayudarle a configurar sus pensamientos, sus ideas, que relacione sensaciones con emociones, con pensamientos, con conductas, ¿no? Esto que suelo explicar en el modelo SEPA. Sensaciones, emociones, pensamientos y acciones. Claro. Claro, pero no puedo silenciar al niño. Los niños no pueden, no deben ser silenciados jamás, jamás. No le hagas caso, lo hace para llamar tu atención. Claro, claro. Y por eso mismo, como lo hace para llamar mi atención, es porque me necesita, no porque tenga ningún capricho. Y sobre todo, cuanto más pequeños sean los niños, con mayor motivo, ¿no? No tienen capacidad de manipulación, no tienen capacidad de mentira. Cuando hablamos de niños de 2 o 3 añitos, no tienen esa capacidad, a pesar de que se la hayamos otorgado, ¿no? Vale. Y ya en quinto y último lugar, la importancia de nombrar, etiquetar, nombrar la emoción, decirle a nuestros hijos, a nuestros alumnos, esto es porque estás triste, esto es porque estás muy alegre, porque estás muy excitado, porque sientes vergüenza, es fundamental. Porque el etiquetar, el ponerle el nombre, el saber lo que me pasa, ese displacer, convertirlo en tristeza, ese displacer, convertirlo en miedo, me ayuda a ir reconociendo, a ir entendiendo ya no solamente lo que ocurre en el mundo externo, sino lo que ocurre en mi mundo interno. Esa realidad externa y la realidad interna, que la realidad externa la decodificamos muy bien, la explicamos muy bien, pero nos olvidamos de la interna y eso es fundamental.
que etiquetemos las emociones, ¿no? Aquí veis un estudio donde se trabajó con pacientes con fobia a las arañas. A cada uno de ellos, a cada uno de estos grupos se les dio una instrucción y se vio que el grupo primero, que la instrucción era etiqueta la emoción, sé consciente de la emoción que experimentas, que es miedo, tiene efectos mucho más positivos que la distracción, por supuesto. Bueno, chicas, todo lo que os he contado hoy lo tenéis en estos 3 libros, en Educar en el Vínculo, en Cuentos para el Desarrollo Emocional desde la Teoría del Apego y en Educación Emocional y Apego. Os dejo aquí mis redes sociales y nada, quedo a vuestra disposición. Así que, Esmeralda, tenemos creo que 15 minutitos, ¿no?, por delante para alguna pregunta, si la hubiera. Sí, bueno, Rafa, aparte de muchas felicitaciones por tu ponencia, que luego si quieres puedes leer a nivel personal, ¿vale? Te van a gustar. Te voy a hacer algunas preguntas generales, ¿vale? Que han ido escribiendo todas las participantes y todos los participantes en el chat, ¿vale? Te leo algunas de las más características, ¿vale? Las que más se han repetido, perdón, ¿vale? Una de las que más se repite es a qué edad se considera que un niño ya puede comenzar a autogestionarse, ¿no? ¿Cuál es, pues no sé, pues si hay alguna referencia en cuanto a edad? Vale, bueno, hemos empezado, Esmeralda, fuerte, ¿eh? La pregunta es muy difícil de responder. Pero bueno, venga, vamos a hacer un esfuerzo. Es muy difícil, ¿no? Ya sabéis que esto no es como la película de Tom Hanks, ¿no? La de Big, ¿no? Cuando éramos pequeños, que me acuerdo que se va a dormir con una estatura y al día siguiente de repente aparece que todo le está pequeño, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que esto no es así, ¿no? Claro, el desarrollo del cerebro, como ya sabéis y ya conocéis, es algo que requiere de tiempo, que requiere de mucha paciencia, que requiere de mucho amor, que requiere de grandes dosis, ¿no?, de esto que hemos llamado los distintos ingredientes del pegamento cerebral, ¿no? Pero bueno, para que nadie piense que me estoy escaqueando de la pregunta, yo diría que podemos decir de una manera muy general, porque no sé si estamos hablando de Juan, estamos hablando de Yolanda o estamos hablando de Lucía, ¿vale? Pero de manera general podemos decir que en torno a los 6-7 añitos, ¿vale?, hay un cambio a nivel cerebral muy potente, ¿no? Sabemos que los primeros años a nivel cerebral son muy influyentes, ¿no? Y van a influir mucho en nuestro futuro. Y podemos decir, y en esto me estoy basando en estudios científicos relacionados con el funcionamiento ejecutivo, ¿no? Acordaos que el funcionamiento ejecutivo, ¿no?, las funciones ejecutivas que se ubican aquí en lo que conocemos como la corteza frontal, el cerebro amarillo, podemos decir que, aunque el funcionamiento ejecutivo debute en torno al añito y medio, o sea, que tarda en empezar, ¿no?, esa capacidad de concentración, esa capacidad de control de impulsos, de planificación, nada, en el neonato inexistente, ¿no? Por eso el otro día en un artículo en El País trataba de derribar el mito de los bebés te manipulan, ¿no?, que no hay mayor mito que este, ¿no? Entonces, el funcionamiento ejecutivo debuta en torno a ese año y medio, debuta muy lentamente y se va desarrollando muy poquito a poco, ¿no? Y podemos decir que en torno a los 6-7 añitos, en unos niños un poquito antes y en unos niños un poquito después, o bastante después, podemos decir que hay cierta capacidad de funcionamiento ejecutivo. Nada tiene que ver con el funcionamiento ejecutivo adulto, por supuesto, pero como dentro de las funciones ejecutivas una de ellas es la capacidad de regulación emocional, ¿vale?, podemos decir que en torno a los 6-7 añitos ya podría existir una capacidad de regulación emocional, por supuesto, en algunos momentos. No siempre y no de una manera brillante, ¿no? Pero bueno, podemos decir que entre los 5 y los 7 años ya podemos tener lo que son las bases de una buena capacidad de regulación emocional. Las bases.
No estoy diciendo que a los 6, 7 añitos ya haya una regulación emocional como en el adulto, ni muchísimo menos. Los niños de primaria, ¿no? Y aquí también tenemos profes de primaria, tienen unos más y otros menos, ¿no? Pero tienen una buena capacidad, o pueden tener una buena capacidad de regulación emocional en un momento concreto y en otros no. Entonces, bueno, si tuviese que concretar la respuesta a esa pregunta, yo diría que en torno a los 6, 7 años podemos decir que la gran mayoría también va a depender mucho del ambiente en el que se ha desarrollado, de la estimulación, lo que se haya trabajado, si les hemos leído muchos cuentos, si hemos trabajado bueno, pues todo lo que son las distintas etapas de la inteligencia emocional, ¿no? El etiquetar la emoción, el ser conscientes de la emoción, el legitimar, el permitirte esa emoción. Es decir, la familia y vosotras, profes, vais a permitir que esto pueda estar mínimamente desarrollado a los 6-7 años, o que digamos que es que nunca lo va a desarrollar. ¿Cuántos adultos conocéis que no tienen la capacidad de regulación emocional, ¿no? Y puede que sea por algún trastorno del neurodesarrollo, algún problema del cerebro, o puede ser un aspecto que no se ha aprendido. Es decir, ¿y cuándo uno aprende a hablar chino suficientemente bien? En mi caso, nunca. ¿Por qué? Pues porque a mí no me han enseñado chino y a día de hoy sigo sin hablar chino, por lo tanto, nunca. ¿Vale? Espero, Esmeralda, haber respondido a la pregunta. Seguro que sí. Bueno, ahora también vienen dos preguntas vinculadas a las familias, ¿no? Parece compartido por las docentes y los docentes que están en este evento que efectivamente la sobreprotección pues puede ser dañina y puede afectar tanto a nivel social como también en el cole a los chavales. Pero nos preguntan que de qué manera se podría tratar de exponer esto a las familias cuando se muestran cuando hay evidencias de que les están sobreprotegiendo. Por un lado la sobreprotección y por otro lado nos preguntan de qué manera los dispositivos y videojuegos afectan a la educación emocional y cómo nosotras, como docentes, podríamos intervenir en esto para comunicárselo a las familias. Vale. ¿Cuánto tiempo tenemos? Brevemente. Vale, vamos, joder, vaya retos más. Esto de realidad o mito, vamos, ni al pelo. Venga, vamos a por ello. A ver, sobreprotección. La sobreprotección a mí me gusta reflejarla como si fuese un círculo, ¿vale? Entonces, aquí arriba tenemos los extremos y esto va bajando, ¿vale? Entonces es como una especie de anilla, ¿no? Que aquí arriba no se cierra, pero casi. Bueno. ¿Qué necesitan nuestros niños? Lo hemos comentado antes, ¿no? Uno de los ingredientes que metemos en ese gran recipiente donde vamos a ir generando ese pegamento cerebral es lo que hemos denominado la protección. Yo cojo un poquito de protección y lo echo, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitan nuestros niños? Protección. ¿Cuánta? La suficiente. Cachondo que eres. ¿Y cuánto es suficiente? No lo sé. Pregúntaselo a él o pregúntaselo a ella. Es decir, ¿cuánto necesita un niño? Lo que él precise. Unos niños duermen más, otros duermen menos. Unos niños comen más, otros niños comen menos. Unos niños necesitan ser más protegidos y otros niños necesitan ser menos protegidos, ¿vale? Entonces, los niños necesitan un mínimo de protección. Estamos en este punto, ¿vale? Y podemos hablar así un poco de una horquilla. Unos un poquito más, otros un poquito menos, ¿vale? Lo que está claro es que sabemos que los niños no necesitan una desprotección, porque ya hemos visto que el neonato viene a este mundo, ¿no? Este chiquitín que acaba de nacer en el Gregorio Marañón, ¿no? La maternidad de la calle O'Donnell, que acaba de nacer hace escasos 2 minutos, es frágil y es inmaduro, y por tanto necesita ser protegido, ¿sí? Entonces, si dejamos ese abanico, ¿no? o esa horquilla de protección suficiente y nos vamos a uno de los extremos, nos encontramos con que no está siendo protegido. Negligencia, ausencia de protección. Ahora, si nos vamos al otro extremo, nos encontramos con la sobreprotección. ¿Qué es la sobreprotección? Bueno, pues la sobreprotección es cuando una mamá, un papá o una profesora, porque las profesoras también podemos ser sobreprotectoras, ¿vale? Cuando protegen en exceso. No. La sobreprotección no es proteger en exceso. Es decir, que si mi hijo necesita 2 besos, que yo le dé 3, eso no es sobreprotección. No, eso no es sobreprotección. La sobreprotección, que me voy al otro extremo, es cuando está muy cerca de la negligencia, ¿no? Es decir, en la sobreprotección lo que está ocurriendo es que yo como adulto
no estoy conectando con sus necesidades de protección, y estoy conectando más que con mis necesidades, son con mis deseos o con mis propios miedos. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que en vez de protegerle a él, me protejo a mí. Por lo tanto, negligencia. Negligencia. Es decir, la sobreprotección es negligencia. Tendemos a creer que la sobreprotección es exceso de protección. No, la sobreprotección es una desprotección, por lo tanto, negligencia. Hay un estudio, ya con esto acabo esta pregunta, Esmeralda, que siempre suelo comentar, en el cual se comparó a niños de papás que habían sufrido negligencia, maltrato, abuso, y por otro lado a hijos de papás sobreprotectores. No tienen nada que ver los papás. Analizamos los estilos y no tienen nada que ver. El resultado es que los cerebros de ambos grupos de niños eran idénticos. Es decir, funcionaban más con los cerebros bajos, ¿no? Con lo que es el sótano, con el rojo y con el verde, y no funcionaban con los cerebros neocorticales, con los cerebros más humanos, podríamos decir, más mamíferos. Por lo tanto, mucha rabia por no ser protegidos, rabia por no hacerse cargo de mí, un exceso, ¿no? Un exceso de cortisol y, por tanto, funcionamientos de sótano del cerebro, y no era un cerebro integrado, no era un cerebro conectado. Bali no estaba desarrollado, porque el mensaje que transmiten tanto unos padres como otros, es decir, los maltratadores o los negligentes con los sobreprotectores, es: no eres digno de ser querido, no eres capaz de desarrollarte, no eres capaz de tirarte tú solo por el tobogán, ya me tiro yo contigo. Yo no me tiro como padre sobreprotector por el tobogán con mi hijo, porque él me dice: papá, es que me da mucho miedo, ¿te tiras conmigo? Pues hombre, pues claro que sí, cariño, me tiro contigo por el tobogán. No, que le digo: Jaime, un segundo, cariño, que ya me tiro yo contigo. ¿Tu hijo te lo ha pedido? No, pero yo lo conozco mucho, que soy su padre. No, pero no te lo ha pedido, no lo necesita. Estás conectando con tu miedo, con lo cual la sobreprotección es desprotección. Bajo mi punto de vista, Esmeralda, la sobreprotección está mal entendida, ¿no? Y luego hablábamos de los dispositivos, ¿no? La pregunta era, la pregunta de la sobreprotección es ¿cómo podemos hacer, ¿no? Es un tema muy delicado, porque claro, la solución a lo que conocemos como sobreprotección de los niños es trabajar con los padres. Pero claro, es meter el dedo donde el padre no quiere que toques, porque deberíamos trabajar los miedos del padre. Deberíamos trabajar los miedos de la madre. Y esto es difícil. Bueno, voy a ir cerrando porque tengo a mis compis que están a punto de comenzar. Paso a la siguiente cuestión. Dispositivos tecnológicos. ¿Qué es lo que preguntaban exactamente, Esmeralda, por tratar de ir al... Pues preguntaban que en qué medida la utilización generalizada de dispositivos y videojuegos puede afectar a la educación emocional, puesto que les aferra un poco a lo que es esa actividad única y no compartida encima. Claro. Brevemente, Rafa. ¿El qué, perdón? Que respondas brevemente si puedes. Sí, brevemente. Los dispositivos tecnológicos van en contra del funcionamiento ejecutivo, ¿vale? Entonces, si lo que queremos es desarrollar el funcionamiento ejecutivo, el cerebro amarillo, dispositivos tecnológicos muy en los márgenes y en función de la edad de la que estemos hablando, fuera. Yo, con todo el cariño del mundo, en etapa de infantil recomiendo que no haya uso de dispositivos. Cuando me refiero a que no haya, no implica que el niño diga un iPad, un teléfono, una tele, ¿qué es eso? Bueno, claro, saben lo que es, si han podido ver una foto, estamos en el campo, nos damos una foto y mi hijo me dice: papá, enséñame la foto, y digo: no. Claro, sí. Pero de lo que se trata es de que la gestión emocional es una función ejecutiva. Si yo lo que quiero es desarrollar suficientemente bien las funciones ejecutivas y la regulación emocional, tengo que permitir que eso se trabaje, y con los dispositivos tecnológicos eso no se trabaja. Es decir, las alarmas que tenemos en nuestros móviles, los POSIs que nos ponemos, todo eso va en contra del funcionamiento ejecutivo. Los dispositivos tecnológicos van en contra del funcionamiento ejecutivo. Entonces, bueno, pues tendremos que tomar una decisión. ¿Qué queremos? ¿Desarrollar un cerebro global y que esté interconectado, o queremos desarrollar solamente los cerebros inferiores, que es lo que desarrolla principalmente los dispositivos? Es decir, que seas tú el que gestione el dispositivo y que no sea el dispositivo el que te gestione a ti. Que esta es la clave. Y ya me callo. Muchas gracias. Bueno, Rafa, un placer escucharte. Se han quedado muchas preguntas aquí para la próxima, ¿verdad? Tendremos que volver a coincidir
porque ha sido una experiencia muy, muy gratificante y nada, solamente agradecer tu ponencia y hablo no en mi nombre solo, sino en el de los participantes que han hecho llegar sus agradecimientos a través del chat. Así que nada, nos vemos en la siguiente. Un saludo. Un abrazo muy fuerte y nada, les mando también un beso a toda la gente que ha participado y por supuesto a mis compis que les tocará el turno de los talleres. Así que nada, un beso muy fuerte para todos y nada, seguid disfrutando. Muchas gracias. A ti. Bueno, ahora, una vez que despidamos a Rafael Guerrero, vamos a dar unos minutos de descanso en el que vamos a ir preparando el siguiente taller, ¿vale? Como son justo hora y media, hay 35, comenzaremos con el primer taller, que es de la Escuela Infantil La Cigarra de Toledo. Muchas gracias y nos vemos en 5 minutos. Ya tenéis disponible el formulario para que lo podáis rellenar.